Eh, Bueno, pues buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo 9 y estamos conformados por Emily Carolina, Elizabeth Puga y su servidora Mónica López, y vamos a hablar acerca de trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, este es el contenido de la presentación, desde el concepto, epidemiología, factores de riesgo, la etiología, fisiopatología, el cuadro clínico, el tratamiento y al final un caso clínico. Los objetivos de la presentación van a ser los siguientes: conocer cuáles son los principales factores de riesgo que se asocian al trastorno, conocer los aspectos más destacados de la fisiopatología de esta enfermedad, así como reconocer los criterios diagnósticos, aprender las bases del tratamiento farmacológico, saber cuál es el tratamiento neuropsicológico de un paciente con este padecimiento y para una oportuna derivación, y por último, pues aplicar los conocimientos a un caso clínico. Bueno, a manera de introducción tenemos que el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno importante mental debido a que provoca discapacidad, ¿no? También es un ejemplo clave de un conjunto de condiciones conocidas como trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados. Em, Estos se pueden encontrar, por ejemplo, trastornos de escoriación, trastornos de tricotilomanía, etcétera. Estos nos los van a mencionar un poco más adelante. Y bueno, se va a caracterizar por dos aspectos clave e importantes, lo que son las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones pues van a ser pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos, repetitivos y persistentes que van a desencadenar ansiedad y que como tal el individuo no puede suprimir. Y el caso de las compulsiones van a ser comportamientos repetitivos o actos mentales que van a ocurrir en respuesta a una obsesión y deben de realizarse de acuerdo a reglas rígidamente aplicadas y tienen como objetivo pues reducir la angustia causada por las obsesiones. Entonces prácticamente es como si fueran las consecuencias, ¿no? El paciente tiene estos pensamientos y entonces lleva a cabo esas compulsiones para aliviarlos. Pero vamos a verlo mejor pues en el cuadro clínico. Sí. Ahora continuamos con epidemiología. Vamos a hablar acerca de la prevalencia. Y bueno, en cuanto a su prevalencia anual del trastorno en Estados Unidos es de 1.2%, y pues es muy similar a lo que se observa a nivel internacional, esto con datos de 1.1 a 1.8%. En el caso de la edad adulta, las mujeres se ven afectadas con tasas ligeramente más altas que los varones. Esto a diferencia de lo que sucede durante la infancia, ¿no? Aquí son los varones los que se ven más frecuentemente afectados. En cuanto a su desarrollo y curso, igual datos de Estados Unidos, se menciona que la edad media de inicio del trastorno es de 19.5 años, y el 25% de los casos se inicia a la edad de 14 años. También se menciona que puede ocurrir después de los 35 años, pero pues esto es más inusual. Los varones tienen una edad más temprana de inicio de los síntomas que las mujeres, y casi el 25% de los hombres tiene un inicio antes de la edad de 10 años. Y bueno, el inicio de la sintomatología suele ser gradual. Sin embargo, también se han descrito casos de una aparición aguda. La siguiente, por favor. Bueno, si este trastorno no se trata, pues el curso va a ser crónico. Esto pues con síntomas de características oscilantes, es decir, pues con crecientes y decrecientes. Igual sin tratamiento, pues las tasas de remisión en el caso de los adultos van a ser bajas, y un inicio en infancia o en adolescencia bueno, puede conducir a que el trastorno pues sea de por vida. Sin embargo, el 40% de los individuos con inicio de toque en la niñez o en la adolescencia pueden experimentar una remisión en la edad adulta. De igual forma, pues el curso del trastorno a menudo se ve eh, complicado por la presencia de otros trastornos. Un clic, por favor. Entonces, pues estos individuos
con TOC con frecuencia van a presentar otras psicopatologías. Muchos adultos con este trastorno tienen un diagnóstico también de trastorno de ansiedad en un 76% o un trastorno depresivo o bipolar en un 63%. Aquí en este caso es más común el trastorno depresivo mayor. Igual, hasta un 30% de los individuos con TOC también tienen un trastorno de tics a lo largo de la vida. Y bueno, este trastorno es más frecuente en los varones con un inicio del TOC en la niñez. Otro clic, por favor. Y bueno, los trastornos que se producen con más frecuencia en estos pacientes con esta enfermedad van a ser el trastorno dismórfico corporal, la tricotilomanía, que es este trastorno de arrancarse el pelo, y también el trastorno de excoriación, es decir, pues rascarse la piel. También en estos pacientes con TOC es común observar tasas más elevadas en cuanto a trastorno bipolar y también en trastornos de la conducta alimentaria, como puede ser la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. Y bueno, en el caso de las compulsiones, estas se van a diagnosticar en los niños con más facilidad. Como vemos, pues las compulsiones en sí son los actos, entonces pues es mucho más fácil poder observarlos, ¿no? A diferencia de las obsesiones, que son los pensamientos. Sin embargo, pues la mayoría de estos pacientes tienen tanto obsesiones como compulsiones, ¿no? Tanto adultos como niños. Y bueno, analizando muestras de niños y de adolescentes, se han comparado con muestras de adultos y se han identificado algunas diferencias en cuanto al contenido de las obsesiones y compulsiones. Y bueno, estas diferencias reflejan el contenido de acuerdo a la etapa del desarrollo en que se encuentra el paciente, ¿no? Por ejemplo, las tasas de obsesiones sexuales y religiosas van a ser más altas en adolescentes que en los niños, mientras que las tasas de obsesiones del daño, por ejemplo, aquí se menciona el temor a acontecimientos catastróficos, como puede ser la muerte o enfermedad, ya sea para él mismo o para sus familiares. Estas van a ser más altas en los niños y en los adolescentes que en personas de edad adulta. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a algunos datos del TOC en México, la Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente el 2.6% de la población mexicana padece este trastorno. Y bueno, esto quiere decir que aproximadamente 3.068.000 personas luchan contra esta enfermedad. También nos da como una equivalencia, nos dice que, bueno, si nos encontramos en un salón de clases de 38 personas, una de ellas va a padecer de TOC. Y bueno, el 70% de los mexicanos que padece este trastorno lo desconoce. Y de acuerdo también con la OMS, el trastorno obsesivo compulsivo va a estar dentro de los padecimientos psicológicos con mayor severidad. Igual el dato es el mismo de forma internacional. Los hombres por lo general lo desarrollan antes que las mujeres, presentando síntomas entre los 6 y 15 años, mientras que las mujeres lo desarrollan en la adolescencia o incluso en los 20. El TOC es el cuarto trastorno con mayor demanda en los servicios psiquiátricos y psicológicos en México y bueno, su falta de atención puede ocasionar discapacidad, pérdida de empleo, así como alteraciones en relaciones sociales e interpersonales. Y bueno, en México las personas tardan en promedio de 7 a 14 años en encontrar un tratamiento adecuado. Esto porque pues pocos profesionales de la salud están entrenados adecuadamente para tratar el trastorno. La siguiente, por favor. Ahora, hablando un poco de los factores de riesgo y pronóstico, los tenemos agrupados en las siguientes categorías, que serían estos factores temperamentales, ambientales y genéticos y fisiológicos. Eh, en cuanto a los posibles factores de riesgo temperamental, encontramos lo que serían síntomas de interiorización, una mayor emotividad negativa, así como la inhibición del comportamiento en la infancia. Sobre los ambientales, pues encontramos el maltrato físico y sexual en la infancia o otros sucesos estresantes o traumáticos, también se asocian con un mayor riesgo de desarrollar TOC. Algunos niños pueden desarrollar repentinamente síntomas obsesivos compulsivos
que se han asociado con diferentes factores ambientales, como podría ser el agentes infecciosos e incluso un síndrome autoinmune posinfeccioso, que bueno, lo vamos a ver a más detalle en etiología. Sobre genéticos y fisiológicos, el dato que se menciona es que la tasa de TOC en los familiares de primer grado de los adultos con TOC es aproximadamente 2 veces mayor que entre los familiares de primer grado de aquellos individuos que no tienen el trastorno. Sin embargo, entre los familiares de primer grado de estos individuos con un inicio de TOC en la niñez o en la adolescencia, esta tasa va a incrementarse hasta 10 veces. Y bueno, esta transmisión familiar se debe a factores genéticos, ¿no? Que también lo vamos a abordar más adelante. Y bueno, en cuanto a la fisiología, pues existe una disfunción de lo que sería corteza orbitofrontal, corteza cingulada anterior y también del cuerpo estriado. La siguiente, por favor. ¿Le puedes dar una antes, por favor? Ahí está. Ahora vamos a continuar con etiología, que como vamos a ver a lo largo del tema, pues el trastorno es una entidad muy compleja y su etiología es desconocida. Sin embargo, se han podido identificar diversos factores que están involucrados, como ya veíamos en los factores de riesgo. Sobre todo los factores genéticos han cobrado especial relevancia, dado que se han podido identificar genes que están implicados mediante diversos estudios. Sobre todo se han involucrado a genes de los sistemas de serotonina, de dopamina y sobre todo del glutamato. Como podemos ver en la diapositiva, se han identificado como genes candidatos a los que codifican el transportador de glutamato, que es el gen SLC1A1 y se encuentra en el cromosoma 9. Y también se ha identificado al receptor del glutamato, que es el GRIN2B. Y bueno, pues como nos mencionaban previamente, aquí se ha visto que hay una prevalencia muy alta entre familiares de primer grado, que puede ir hasta el 17%, y se ha visto una concordancia en gemelos monocigotos hasta del 90%. Y es por todo esto que los factores genéticos ahorita son como una de las grandes vertientes en el estudio de esta enfermedad. Ahora también tenemos factores ambientales que están involucrados, como ya nos mencionaban, sobre todo hablando de un subtipo autoinmune. Y esto se va a presentar posterior a la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que lo que va a ocasionar es que haya una inflamación de los ganglios basales y se ha visto que esta inflamación está relacionada con la aparición de los síntomas propios del TOC. Y sin embargo, esta inflamación no se encuentra como antecedente en todos los pacientes, pero sí se ha encontrado que es un factor relacionado y también está relacionado con otras entidades neuropsiquiátricas, como lo es el desarrollo de tics o el trastorno por déficit de atención. Y todo esto se engloba en un acrónimo que se llama PANDAS, que nos habla de trastornos neuropsiquiátricos que son autoinmunes pediátricos asociados con el estreptococo del grupo A. Y bueno, dentro de estos factores ambientales también se han encontrado algunos otros antecedentes, sobre todo antecedentes de complicaciones perinatales traumáticas o de cualquier lesión neurológica que involucre al circuito córtico estriado talámico. Y pues esto sobre todo por la fisiopatología que vamos a ver más adelante. Y también en algunas pacientes se ha visto que en el periodo premenstrual o durante el posparto hay exacerbaciones de los síntomas del TOC. Por lo tanto, se ha hecho la hipótesis de que las fluctuaciones hormonales también podrían estar involucradas en la fisiopatología. Y bueno, también es importante hablar de la neurobiología como tal. Se han encontrado alteraciones estructurales y funcionales en estos pacientes. Hablando de las alteraciones estructurales, esto se evalúa mediante pruebas de imagen, como ya sabemos, y pues se van a encontrar anomalías en los circuitos del córtico estriado talámico, que nos van a hablar de anomalías tanto de la corteza orbitofrontal, de la corteza cingulada anterior y del cuerpo estriado. En tanto que para evaluar las características funcionales en estos pacientes se pueden utilizar, por ejemplo, una PET o una resonancia magnética funcional. Y en estos también se han encontrado diversas alteraciones o anomalías. Por ejemplo, se ha encontrado una actividad anormal en los diferentes nodos de este circuito que les mencionaba anteriormente, así como una señalización anómala de los neurotransmisores, que sería sobre todo de la serotonina y de la dopamina.
Bueno, entonces entrando a la fisiopatología que está pues bastante ligada con lo que ya nos mencionaba mi compañera, las hipótesis actuales sobre la base neurobiológica del TOC van a derivarse pues de la investigación neurológica, neuropsicológica y farmacológica a través de estudios de neuroimagen. Y estos pues han permitido establecer algunas hipótesis, porque como hemos venido viendo, la etiología como tal y completamente absoluta de esto no está precisada. Y dentro de esto, la vía más importante de esta patología pues va a ser la vía córtico-estriado-tálamo-cortical, que vamos a escribir en esta imagen. Bueno, primero pues podemos ver lo que es la área motora suplementaria, la área motora presuplementaria, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal dorsomedial, el giro frontal inferior, también la corteza prefrontal ventrolateral y la corteza orbitofrontal, también la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala. También vamos a ver involucrados lo que van a ser la parte posterior del putamen, la parte dorsal del núcleo caudado, la parte ventral también, así como el núcleo accumbens y el tálamo. Entonces, entre esto se va a establecer pues este circuito que ya les menciono. Entonces, el verde que vemos aquí, estas líneas verdecitas, va a ser el circuito córtico-estriado-tálamo-cortical sensoromotor. Este se va a encargar del comportamiento habitual basado en respuesta a estímulos. Entonces aquí pues ya vamos a ir viendo o vamos a ir dilucidando pues cuál es el cuadro clínico de estos pacientes, ¿no? También el circuito dorsal cognitivo, que forma parte de este también, que se va a encargar de la memoria de trabajo, de la planeación y de la regulación emocional. Entonces estos pacientes pues, van a tener problemas en estas áreas, ¿no? La vía también frontoparietal, que no forma parte de ese circuito, pero que está involucrada en lo que es la coordinación del control cognitivo, lo cual también está afectado. La vía ventral cognitiva, que se va a encargar de una respuesta de inhibición. La vía también ventral motivacional de este circuito, que vemos aquí, que ya sería esta. Y pues este se va a encargar, su función es el comportamiento motivacional basado en una respuesta a estímulos. Y por último, pues ya la rojita, vemos aquí, que pues va a ser el circuito frontolímbico, ¿no? Entonces, esta es de la extinción de miedo. Entonces, también estos pacientes, pues, no, es como si no presentaran miedo precisamente porque está afectada esta vía. Entonces, de forma general, esta va a ser la fisiopatología de estos circuitos. También aquí les muestro un esquemita donde podemos ver pues las estructuras que están involucradas, que ya se las mencioné en el anterior, por eso no lo voy a repetir, y vemos cómo pues su función, ¿no? Entre estos pues destaca la corteza orbitofrontal, en la planeación, la realización de decisiones, la evaluación de conflictos, la división de respuestas, el tálamo como centro de información, el globo pálido y en general la sustancia negra como la planeación motora, la búsqueda de recompensas, el cuerpo estriado de aprendizaje, memoria. Y bueno, aquí van a participar pues los neurotransmisores que ya también veníamos viendo. Entonces, las flechas que son de color rojas van a representar las vías mediadas por el ácido gamma aminobutírico. Como sabemos, pues este es principalmente inhibitorio dentro del sistema nervioso central. Y las vías azulitas, o las líneas azulitas, pues van a representar a lo que es el glutamato, que es excitador, también dentro del sistema nervioso central, y va a haber pues una desregulación entre estos que también van a estar involucrados en lo que es la fisiopatología. Así como ya también nos mencionaban que va a haber variantes en los genes serotoninérgicos, catecolaminérgicos y glutaminérgicos en el TOC. En este circuito que ya les decía que era el córtico estriado tálamo cortical, pues los principales neurotransmisores que van a estar involucrados son la serotonina, la dopamina y el glutamato. Sin embargo, pues se siguen realizando estudios para poder dilucidar bien cuál es
pues, cuál es el verdadero neurotransmisor que está bien involucrado en esto, porque no existe como tal algo con certeza. Y en los estudios también se ha visto mayor activación de, por ejemplo, la amígdala, el putamen derecho, la corteza orbitofrontal durante el procesamiento emocional. En estos pacientes, pues va a haber mayor prominencia, excitación y respuesta habitual que en los demás pacientes. Y pues estos son los que se activan, ¿no? También va a haber una disminución de estas estructuras cerebrales que ya les he mencionado durante la realización de tareas de la función ejecutiva. Entonces, pues esto va a ser importante, ¿no? Porque pues las tareas ejecutivas van a consistir en planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y en general pues los comportamientos que vamos a estar llevando a cabo nosotros como personas. Entonces, digamos que se va a disminuir pues estas funciones en estos pacientes. También va a haber mayor activación de las regiones involucradas en el procesamiento autorreferencial. ¿A qué me refiero con esto? A que los pacientes pues van como tal, cuando se analicen a sí mismos de lo que están haciendo, sus comportamientos, no van a aceptar que otra persona les diga lo que están realizando mal o algo por el estilo, un comentario, porque pues no aceptan en general críticas, ¿no? Y también va a haber una menor activación de las regiones subcorticales involucradas en el comportamiento dirigido a objetivos y el control motor. Y pues estas estructuras que aquí les tengo entre los paréntesis. También se ha visto que va a haber un desequilibrio, ¿no? Entre el comportamiento habitual y el dirigido a objetivos. Y en estos pacientes va a haber lo que son mayor formación de hábitos y esto principalmente por la hiperactivación del núcleo caudado, perdón, y en el control cognitivo por su activación de la corteza prefrontal medial y el caudado posterior. Y bueno, ya veníamos viendo que las manifestaciones clínicas no van a ser las mismas también a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, la participación exacta de estos circuitos neuronales va a variar con la edad y también con el estadio de la enfermedad. Va a depender de las características de los síntomas, la cronicidad de la enfermedad y también lo que es el perfil neurocognitivo. Entonces, en las primeras fases de este trastorno obsesivo-compulsivo va a haber pues principalmente alteraciones en lo que es la vía ventral cognitiva, la vía ventral motivacional, la vía también dorsal cognitiva, que vemos aquí que son estas. Y ya conforme va progresando la enfermedad, vamos a tener también alteración, por ejemplo, de la vía sensoromotora. Entonces, así como por ejemplo de la frontolímbica, de la ventral cognitiva, y esto nos va a llevar a diferentes características clínicas. En las primeras fases pues vamos a encontrar más lo que es ansiedad, incertidumbre y defectos en lo que son los comportamientos dirigidos a objetivos. Y ya a estadios más avanzados vamos a tener lo que es más la compulsividad, con comportamientos habituales en los pacientes. Y en forma general también, como veíamos, van a haber alteraciones estructurales. Estos cambios neuroplásticos pueden deber a lo que es la cronicidad de la enfermedad y también a los efectos que pues la medicación va a producir en los pacientes, porque pues la medicación es a largo plazo, ¿no? O sea, esta es una enfermedad crónica. Entonces, van a aumentar, por ejemplo, lo que es el cerebelo y el cuerpo estriado, se ha visto en los estudios, y van a disminuir los volúmenes operculares insulares, orbitofrontales mediales y prefrontal dorsomedial, así como la amígdala derecha, el núcleo caudado y el hipocampo. Ahora sobre características clínicas. Bueno, pues este trastorno se va a caracterizar por pensamientos, impulsos e imágenes que son no deseados y recurrentes, es decir, pues las obsesiones, así como también por conductas repetitivas o actos mentales que van a producir malestar, consumen tiempo y pues afectan la funcionalidad del individuo. En este caso, pues esto correspondería a las compulsiones. Esta enfermedad va
a, a mantenerse en secreto por el paciente debido a la vergüenza asociada a sus síntomas particulares. Y en este caso, los síntomas experimentados por las personas con TOC son diversos y tienden a producirse tres grupos principales. Creo que sería en las obsesiones de contaminación con compulsiones de limpieza, las obsesiones de simetría con compulsiones ordenadoras y repetitivas. Y por último tenemos a los pensamientos intrusivos relacionados con temas ya sea de tipo religioso, sexuales, agresivos y somáticos, con compulsiones de comprobación. La siguiente, por favor. Entonces, los síntomas característicos del TOC va a ser la presencia de obsesiones y compulsiones. Y bueno, de nuevo, recordando un poco la definición, las obsesiones van a ser pensamientos, por ejemplo, de contaminación o imágenes. También aquí como ejemplo pueden ser escenas violentas o terroríficas o impulsos. Y aquí tenemos el ejemplo, pues el impulso de apuñalar a alguien, ¿no? Y esta se va a caracterizar por ser de tipo repetitiva y persistente. Es importante mencionar que estas obsesiones no son placenteras ni se van a experimentar como voluntarias por el individuo, ¿no? Todo lo contrario, van a ser desagradables y no deseadas y van a causar malestar o ansiedad en la mayoría de estos pacientes. Estas personas van a intentar ignorar o suprimir las obsesiones, esto evitando aquellos factores que lo desencadenan o mediante la supresión de sus pensamientos, o también intentan neutralizarlas con otro pensamiento o con la acción, ¿no? Es decir, realizando la compulsión. Y bueno, por otro lado, las compulsiones, también conocidas como rituales, van a ser aquellas conductas, y aquí les pongo el ejemplo de el lavado o la comprobación, o también actos mentales, como podría ser contar, repetir palabras en silencio, y también tienen esta característica de ser repetitivas y que el individuo se siente impulsado a realizar en respuesta a una obsesión o de acuerdo con normas que se deben aplicar de manera rígida. La mayoría de los individuos con TOC tienen tanto obsesiones como compulsiones. Y bueno, las compulsiones se realizan típicamente en respuesta a una obsesión. Aquí pues podríamos mencionar que estos pensamientos de contaminación van a conducir a realizar rituales de lavado. Y bueno, esto con el objetivo de reducir la angustia provocada por las obsesiones o prevenir un acontecimiento temido, ¿no? Como podría ser el enfermar. Sin embargo, pues las compulsiones no están eh, relacionadas de forma realista con el evento que teme la persona, ¿no? Por ejemplo, disponer las cosas de forma simétrica, esto para evitar el daño a un ser querido, ¿no? O incluso, pues son muy excesivas, ¿no? El bañarse durante horas todos los días. Y bueno, igual que las obsesiones, estas compulsiones no se van a hacer por placer, aunque pues sí, estos individuos experimentan un alivio de la ansiedad o la angustia. Y también se va a destacar que las obsesiones y las compulsiones van a consumir mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, puede ser más de 1 hora al día. La siguiente, por favor. Y bueno, existe un amplio espectro de posibilidades en cuanto a las obsesiones y compulsiones y bueno, van a variar de persona a persona. Y aquí les presento un cuadrito con algunos ejemplos de estas y bueno, vamos a mencionar algunas, ¿no? En cuanto a obsesiones, podríamos mencionar el miedo exagerado a la contaminación, ya sea por el contacto con las personas o con objetos, ¿no? Y a esta obsesión pues le correspondería la compulsión de lavarse las manos repetidamente o bañarse y usar muchos productos de limpieza antibacterial, esto con el objetivo de erradicar posibles contaminantes, ¿no? E incluso pues se evita el contacto con objetos que son de uso cotidiano, como puede ser fregaderos, baños, picaportes, dinero y cualquier cosa que la persona o el individuo interprete como fuente de contaminación. Otro ejemplo de obsesión es esta duda persistente acerca de si cerró ventanas o puertas de su casa o de su coche,
así como también una preocupación excesiva por haber apagado aparatos electrodomésticos, ¿no? Como por ejemplo la estufa. Y bueno, aquí correspondería la compulsión de estar comprobando con frecuencia las cerraduras tanto de puertas como ventanas o la perilla de la estufa, ¿no? Para confirmar que sí, sí las apagó. La siguiente, por favor. Bueno, aquí igual tenemos otro ejemplo que corresponde a esta obsesión de simetría con el impulso intenso de organizar objetos en un orden determinado para que esté bien. Y bueno, entonces la compulsión que le corresponde es organizar innecesariamente el contenido, ya sea de un escritorio, de su armario, así como en estar enderezando los objetos domésticos como tapetes. Otra de las obsesiones es el temor a cometer, ya sea de forma accidental o intencionada, un acto que considere violento o perjudicial. Y la compulsión va a ser, pues, evitar la exposición a estas situaciones que el individuo teme a que le produzcan esta aparición de pensamientos, sentimientos, sensaciones o impulsos no deseados. También tenemos como otro ejemplo de obsesión el pensamiento repetido para actuar de manera sexualmente inapropiada o incongruente con su verdadera sexualidad, o el temor excesivo de actuar o pensar de una manera que considera pecaminosa e inmoral. Y bueno, aquí la compulsión sería estar repitiendo oraciones para garantizar que no se tenga o no se cometan acciones inaceptables, inmorales o inapropiadas. La siguiente, por favor. Y bueno, como hemos estado viendo, el diagnóstico va a ser meramente clínico y va a ser muy importante que mediante nuestra historia clínica distingamos los pensamientos intrusivos ocasionales o bien comportamientos repetitivos que sean comunes en la población general. Como ya habíamos visto en las tablitas anteriores, algunas compulsiones podrían ser de revisar que se haya cerrado una puerta o se haya cerrado la llave del gas. Esto puede ser común en la población general, pero va a ser muy importante preguntar cuánto tiempo se consume y la frecuencia que esto toma día a día en la vida del paciente, así como en qué grado se está afectando su calidad de vida. También va a ser muy importante hacer un interrogatorio dirigido acerca de los pensamientos, las imágenes o bien los impulsos intrusivos, como los ejemplos que veíamos anteriormente, y también, por supuesto, los comportamientos repetitivos y los rituales mentales. Y también se menciona que va a ser muy importante hacer un diagnóstico diferencial con otras afecciones orgánicas, por ejemplo, también con el trastorno de Tourette o con otras enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, si el paciente refiere preocupaciones por un defecto físico, se debería de hacer el diagnóstico diferencial con el trastorno dismórfico corporal. O bien, como veíamos en clases pasadas, si hay un comportamiento alimentario que está ritualizado, eso sería probablemente un poco más indicativo de un trastorno alimentario. Entonces es muy importante que mediante el interrogatorio vayamos haciendo este diagnóstico diferencial. Ahora, como sabemos, para establecer el diagnóstico se utilizan principalmente dos herramientas, que son el DSM-5 y el CIE-11 actualmente. El DSM-5, como sabemos, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, actualmente en su quinta revisión, y nos da 5 incisos que van de la A a la D. Y en la A nos define a las obsesiones y a las compulsiones. Como vemos en la diapositiva es básicamente lo que nos han estado mencionando, que las obsesiones se van a caracterizar por estos pensamientos que son intrusivos y no deseados. Y en un segundo lugar, es importante que aquí el paciente va a intentar ignorar o suprimir estos pensamientos, como ya habíamos visto, lo que va a llevar a que realice la compulsión. Y aquí importante tomar en cuenta es que es probable que los niños o pacientes más jóvenes no puedan articular los objetivos de esos comportamientos o actos mentales que llevan a cabo. Es probable que solamente los padres, por ejemplo, nos refieran el comportamiento, pero el niño no pueda decirnos por qué lo está llevando a cabo. ¿Sí se ve? Ven, se ve la diapositiva de diagnóstico, pero no se escucha nada. No sé si están hablando o no.
Bueno, en el caso de las compulsiones, vamos a tener que pues estos son comportamientos repetitivos o actos mentales, ¿no? Que ya hemos venido viendo y ya nos explicaban. Y en el caso de los objetivos, pues como vemos, estos son realizados para prevenir o reducir la ansiedad o angustia o también prevenir algún evento o situación temida. Entonces, esto es ya como la consecuencia que vamos a tener. Bueno, después tenemos el apartado B, que nos va a hablar del tiempo. Entonces, aquí debemos de preguntar y de diagnosticar, pues también cuánto tiempo le consume al paciente realizar ese tipo de cosas, ya que como veíamos, va a consumir pues bastante del espacio del paciente y también va a causar un malestar clínicamente significativo. Y esto pues va a traer deterioro en todos los ámbitos de la vida del paciente. En el caso de la letra C, pues ya vamos a ver lo que es que no tenga asociación con otra condición médica o con alguna sustancia que el paciente pueda estar consumiendo también, o sea, descartar que no sea otro diagnóstico, ¿no? Y pues el D, que nos va a hablar de que la alteración nos explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Perdón, se me fue el internet y acaba de regresar. ¿En qué se quedaron? Disculpen. En esta diapositiva, Aquí no lo en hemos dicho. Ujú. Entonces, ujú. Me imagino que ya vieron todos los incisos del DSM-5 y al final nos da otros dos especificadores que en primer lugar tenemos el grado de percepción que tienen los pacientes. Aquí podemos encontrar 3 grados de percepción. Puede ser buena, poca o puede estar ausente. Cuando la percepción es buena, el paciente es capaz de reconocer que sus creencias no son verdaderas o que probablemente pueden no serlo. Cuando el paciente tiene poca percepción, aquí el paciente piensa que sus creencias probablemente sean ciertas. Y cuando la percepción está completamente ausente, aquí el paciente va a estar convencido de que todas estas ideas que él tiene son verdaderas. Y finalmente, el último especificador que nos dan es la presencia de antecedentes actuales o bien antecedentes pasados de un trastorno de tics, que como hemos visto en epidemiología, pues es muy frecuente que estén asociados. Y antes de continuar con el CIE 11, también les quería mencionar que han habido cambios entre el DSM-4 y el actual. En el DSM-4 se colocaba el trastorno obsesivo compulsivo dentro de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, esta clasificación siempre estuvo en boga y actualmente, como nos habían mencionado y como podemos ver en este esquema, el trastorno obsesivo compulsivo se encuentra dentro de una nueva clasificación, que es de los trastornos obsesivos compulsivos y otros trastornos relacionados. Y bueno, ya continuando con el CIE 11, esta es otra herramienta que se puede utilizar para hacer o llevar a cabo el diagnóstico. Sin embargo, esta se utiliza con menor frecuencia y también nos proporciona la definición de obsesiones y de compulsiones. Sin embargo, como vemos, esta es mucho menos amplia. Y bueno, comenzando con las obsesiones, no hay mucha diferencia entre el DSM-5 y esta herramienta diagnóstica, pero lo define como ideas, imágenes o impulsos que entran en la mente del paciente una y otra vez, y esto es de forma estereotipada. Como ya hemos visto, van a causar angustia en la mayoría de los casos,
Y el paciente a menudo va a intentar sin éxito resistirse a estos pensamientos. Sin embargo, los reconoce como propios, aunque sean involuntarios y muchas veces repugnantes. Y bueno, en las compulsiones tenemos que estos son comportamientos que son estereotipados también y se repiten una y otra vez. Y como habíamos estado mencionando, no son placenteros ni van a resultar en una tarea útil. Y aquí es importante también mencionar que el paciente reconoce que el comportamiento es inútil o bien que es ineficaz y se van a hacer repetidos intentos de resistencia. Y otra cosa que quería que vieran del esquema que tenemos en la parte inferior es que en el CIE 11 se incluyen a otros trastornos dentro de la misma agrupación. Por ejemplo, lo que vemos en el color como naranjita son las enfermedades que incluye el DSM-5 dentro de esta clasificación de trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos relacionados. En tanto que el CIE 11 incluye las otras enfermedades que vemos en color azulito debajo. Incluye también a la hipocondriasis, al síndrome referencial olfatorio y al síndrome de Tourette. Pero pues las definiciones entre ambos son prácticamente las mismas. Y aquí les puse también otra tablita como las que veíamos anteriormente sobre los síntomas que son comunes en los pacientes por si lo quieren checar después. Y ahora terminando con diagnóstico, vamos a continuar con el tratamiento. Yo primero les voy a hablar del tratamiento farmacológico, que en general es en monoterapia y la mayoría de las guías de práctica mencionan que se debe de iniciar con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina o bien con la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico y es un inhibidor de la recaptura de serotonina y de norepinefrina. Sin embargo, la clomipramina tiene más efectos secundarios, por lo tanto se prefiere iniciar con el inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Y aquí en la diapositiva les dejo algunos ejemplos. Y del lado derecho tenemos las dosis de cada uno de estos fármacos. Lo que me interesa que se queden de esta diapositiva es que se debe de comenzar siempre con una dosis baja y puede irse aumentando cada semana o cada 2 semanas, esto según la tolerancia del paciente. Y también es muy importante que se les mencione que los efectos del tratamiento farmacológico no van a ser inmediatos. Hay bibliografía que refiere que se van a presentar hasta 6 a 8 semanas después de haber iniciado el tratamiento. Por lo tanto, es muy importante que le digamos esto al paciente para que no se sienta desalentado y lo deje cuando no se han presentado los resultados. Y si hay un buen apego al tratamiento, se menciona que los resultados son muy favorables, hasta en el 60% de los pacientes. Otra opción terapéutica va a ser la terapia cognitivo-conductual y esta se ha consolidado como la estrategia terapéutica de primera línea. 2/3 de los pacientes van a responder de manera favorable a la terapia de exposición y prevención de respuesta. Y bueno, esta que se refiere es un método mediante el cual pues el paciente se enfrenta al objeto o idea temida, ya sea de forma directa o con su imaginación. Al mismo tiempo, pues el paciente es alentado a evitar sus rituales con apoyo del terapeuta. Y bueno, esta ha resultado más eficaz frente al tratamiento farmacológico aislado, por lo que se recomienda como tratamiento de elección ante síntomas leves o moderados. También está la terapia de aceptación y compromiso, y bueno, esta se refiere a, bueno, lo que pretende o su objetivo es que el paciente pueda ser capaz de percibir tanto su realidad como sus ideas y pensamientos y cuestionar la forma en que le perjudican o influyen. Y bueno, también mediante la aplicación de esta terapia, pues se ha visto mejoría en los síntomas de estos pacientes. La siguiente, por favor. Y bueno, como pronóstico, pues vamos a tener que la falta de respuesta o respuesta parcial es más común en el trastorno obsesivo compulsivo que en otras condiciones psiquiátricas. También
Se va a recomendar que los pacientes continúen con la medicación durante un mínimo de un año después de lograr una buena respuesta terapéutica y este trastorno se va a asociar con una tasa de recaída muy alta después de la interrupción de la medicación. También, pues, si los pacientes tienen otras comorbilidades, se va a asociar esto, pues, a un peor pronóstico. Y como conclusión tenemos que el trastorno obsesivo compulsivo va a ser una patología con múltiples mecanismos neuronales que van a estar involucrados, donde va a descartar el circuito córtico estriado talámico, va a requerir un diagnóstico integral, además de la evaluación de comorbilidades que aumentan la angustia y el desarrollo inapropiado de la calidad de vida. Y bueno, también es importante dar un manejo integral con neuropsicología y fármacos que permitan mejorar los síntomas del paciente. Aquí tenemos lo que son las referencias consultadas de forma general y vamos a presentarles un caso clínico. Ok, antes Bueno, del caso clínico, hasta aquí, dudas, muy buena clase, mencionaron lo más importante. Dudas que tengan. Yo tengo una duda, doctora. En el ámbito médico, o sea, entre compañeros o colegas, ¿qué tan común es que uno tenga TOC? Como médico, Sí, 80%, si quiere, si son cirujanos más. Así que quien quiera hacer cirugía general, todos tenemos, lo que es la rama médica, tenemos cierto grado de TOC. Simplemente en cuestión de aseo, simplemente hasta en cuestión de revisiones o hasta en cuestiones de organizar las cosas. Muchos se van a dar cuenta y simplemente hasta en la forma de que hagan sus apuntes, algunos, no todos. Pero son diferentes grados, digo, no un grado que requieran medicamento, pero sí ha habido casos, no tan frecuente, que muchas veces son grados leves y cuando entran a la residencia sí tienden a exacerbar un poquito más por la presión que pueden tener. Entonces, aquí nada más, digo, como muchos lo han escuchado con la doctora González, que es también otro médico otorrino, Escuela de la Vida, que simplemente si ustedes tienen alguna molestia, síntoma o comportamiento que ustedes identifiquen o sus familiares les comenten que no es adecuado o que se está interponiendo o está afectando su estilo de vida, y digo, se los digo así porque los médicos somos los que más lo tenemos más tendencia a desarrollarlo. Nunca, siempre hablarlo, tratarse y siempre ver por ustedes, porque ahora sí que ahorita van empezando. El internado es leve comparado con la residencia. Entonces, para que, digo, no tampoco, siempre dicen que si leemos el DSM-5 siempre encontramos algo que nos checa. Entonces, digo, no es para todos, tampoco se sugestionen, pero sí es muy frecuente. Y que en momentos de mayor estrés es cuando llegan a ser un poquito más problemáticos para algunas personas. ¿Alguna otra duda? El tratamiento estuvo muy bien. No sé qué otras dudas tengan. creo que ya no hay dudas, doctora. Perfecto. Entonces comiencen con el caso clínico, por favor. bueno, en el caso clínico vamos a empezar con la identificación del paciente. Es Martín, un niño de 11 años, hijo único que vive con su madre, separada de su padre desde que Martín tenía 2 meses. El nivel sociocultural de la familia es medio y la relación de los padres entre sí es positiva, mostrando un buen nivel de comunicación. En cuanto al motivo de consulta, los padres acuden a consulta preocupados por el aumento de situaciones temidas por su hijo y de conflictos con sus compañeros. En el momento de realizar la evaluación, Martín parecía mostrar un bajo estado de ánimo relacionado con sus problemas de interacción social y síntomas de ansiedad, dolores somáticos, problemas para dormir, etcétera. Bueno, tenemos aquí la historia del problema. Hace 2 años, Martín presenció un ataque al corazón que sufrió su abuela materna. Por motivos de organización familiar, tuvo que permanecer junto con su madre mucho tiempo en el hospital.
Su abuela estuvo mucho tiempo ingresada con complicaciones médicas. Sus padres observan que desde entonces Martín aumenta las quejas por dolencias físicas como dolores de estómago, cabeza y no puede dormir. Y empieza a verbalizar miedos. Aquí se menciona sobre todo a que pudiera sufrir situaciones traumáticas, tanto él como alguno de los miembros de su familia. Y bueno, para poder dormir, Martín necesita seguir ciertos rituales que han aumentado en frecuencia e intensidad a lo largo del último año. En el momento de la evaluación, sus padres identifican varios tipos, como por ejemplo, proferir retalías, es decir, frases repetidas varias veces y en el mismo orden. Y también necesita repasar con ellos los acontecimientos del día y que ellos le aseguren que no ocurrirá nada malo al siguiente día. Y necesita conocer con anterioridad planes y actividades familiares, etcétera. Y bueno, en cuanto a antecedentes familiares, no existe alguno de interés. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué situación se asocia al desarrollo de TOC en el paciente? Pueden abrir sus micrófonos o escribirlo en el chat. La, Muy bien. Un clic, por favor. Sí, mira, todos están poniendo la. Otro clic. Bueno, como les comentaba, dentro de los factores de riesgo encontramos que el maltrato físico y sexual en la infancia, así como otros sucesos estresantes o traumáticos, se han asociado con mayor riesgo de desarrollar TOC. La siguiente pregunta es, ¿cuál de los siguientes trastornos está relacionado con el espectro de la patología obsesiva compulsiva? Trastorno de tics. Sí, muy bien. Otro clic, por favor. Y bueno, igual les mencionaba, hasta un 30% de los individuos con TOC también tienen un trastorno de TIC a lo largo de la vida. Y bueno, es el más frecuente en los varones con un inicio de TOC en la infancia. La siguiente, por favor. ¿Cuál de los siguientes fármacos se considera el más efectivo para tratar el TOC? los IRS, ¿no? Sí, muy bien. Un clic, por favor. Y bueno, un abordaje posible en el TOC es iniciar con estos inhibidores de la recaptación de serotonina. Y bueno, también se menciona aquí la clomipramina, pero pues dado el perfil de efectos secundarios más problemático, en este pues el principal es un ISRS. Eh, Ahora la última pregunta, ¿cuál es la estrategia terapéutica de primera línea en los pacientes con TOC? Terapia La terapia cognitivo-conductual. cognitivo-conductual. Sí, muy bien. Ujú, bueno, les comentaba, esta es la estrategia terapéutica de primera línea y 2/3 de los pacientes responden de manera favorable a la terapia de exposición y prevención de respuesta. Y bueno, esta es mucho más eficaz que dar solo tratamiento farmacológico. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Ok, muy bien. Nada más como dato de la vida, lo que más se van a basar y lo que más les van a pedir no tanto es el CIE-11, sino el DSM-5, los criterios para hacer diagnósticos o también para preguntas tipo ENAR o también para el examen, esos exámenes departamentales. Y otra cosa, de los que ya rotaron conmigo, que no les haya yo dado hoja, que son con el nuevo formato o que no me hayan entregado hoja, que por favor pasen mañana con el cambio de formato para que me den las hojitas para ya entregarlas con el doctor Cepeda, yo creo que la próxima semana, ya que se repiten el equipo de rotación en la quincena que sigue. Entonces, porfa, quien no me haya dado hoja o quien no, o a quien yo no le haya dado hoja para que llene después de la rotación, que ya haya pasado conmigo, porfa, mañana va al consultorio como por ahí de las 11 de la mañana para que me entregue su hojita, por favor. Y en caso de que se les olvide, van y creo que yo tengo ahí como un par de hojas para que las llenen, ¿vale?
Sí, De acuerdo, doctora. doctora. Gracias. Entonces, mañana nos vemos de 4 a 5 con la, bueno, 4 a 5, 5 y media para ver el tema que sigue. Claro, doctora, Gracias. hasta luego. Vale, Sí, doctora. doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.